Si Alan está hablando para todos, no se escucha, porque tiene el micrófono apagado. Perdónenme. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por decirme que no se estaba escuchando nada. Les daba la bienvenida a este segmento de webinars que estamos compartiendo con ustedes rumbo al Diplomado de Salud Mental Perinatal. Y el objetivo de estos webinars es que ustedes puedan tener un poco de información de lo que veremos a mayor profundidad dentro de este diplomado. Hemos ido desde la parte de la salud mental con la doctora Laura Jiménez Aquino durante el embarazo y después. En este webinar hablamos un poco de pues, algunos cambios que suceden dentro del cerebro e incluso cómo dar los tratamientos, ¿no? Se habló de la farmacología, etcétera. Y también el doctor David Muñoz nos ha compartido cómo se trabaja cuando la paciente puede presentar trastorno obsesivo compulsivo. Y el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante que es la matresencia, la transformación neurobiológica a la maternidad. Y nos acompaña la doctora Gabriela Pellón. Doctora Gabriela, buenas noches, ¿cómo está? Hola Alan, buenas noches a todos y muchas gracias por conectarse. Creo que es un tema muy interesante, la matresencia. A mí este tema me encanta y más porque habla cómo la mujer se transforma en madre y no solamente se asume que por ser mujer tienes que saber ser madre, sino hay todo un proceso de transformación. Entonces espero que les guste y que les sea de mucha utilidad. Pues muy bien, doctora. Vamos a presentar un poquito de lo que es pues su currículum, porque creo que es muy importante que todos ustedes sepan que la doctora Gabriela, además de todo lo que les voy a describir que es su formación, es parte del grupo de especialistas que desarrollan este diplomado. Entonces, la verdad es que buscamos traerles la información más actualizada y de la mano pues de los mejores en el área, ¿no? Y bueno, la doctora Gabriela Pellón es médico psiquiatra por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene también la preparación de alta especialidad en neurobiología de la psicosis por la UNAM, maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto Crisol, un posgrado en trastornos mentales perinatales por la Universidad de Barcelona y es colaboradora en la creación y docente del curso de especialidad en psiquiatría perinatal, el IMPER. Y bueno, doctora, pues vamos a iniciar entonces con este tema que la verdad para los que no conocemos mucho suena bastante interesante.
y el foro es suyo, adelante. Muchas gracias. A ver, voy a compartir mi presentación. Aquí está. Y de acá, acá. Ahí está, ahí se puede ver perfecto. Perfecto. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre matresencia. Matresencia, como justo Alan nos escribía, es un tema muy interesante y lo vamos a abordar mucho más a fondo en el diplomado de salud mental perinatal. Entonces... Solo, doctora, ¿cree que podría nada más eliminar el cuadrito con todos los participantes para que se pueda observar toda la pantalla? Ahí está, ¿así? Exactamente, sí. Muchas gracias. Y lo que no sé es por qué... Ahí está, ok. Bueno, matresencia, la neuropsiquiatría de la transformación a la maternidad. Soy la doctora Gabriela Pellón Díaz y el día de hoy vamos a platicar sobre este gran tema. Entonces, bueno, el día de hoy pretendo que abordemos la conceptualización de la matresencia, la neurobiología de la matresencia, la plasticidad y epigenética, la psicopatología perinatal y la clínica e intervención en todo este proceso de transformación. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la matresencia? La matresencia, este término fue acuñado por la antropóloga Dan Rafael en 1973 y fue recuperado clínicamente por la psiquiatra Alexandra Sachs en el 2017, que describe el proceso de la transformación biopsicosocial que experimenta una mujer al convertirse en madre, análogo en intensidad al desarrollo adolescente. Esto es muy importante porque cuando hablamos sobre la matresencia, para poderla entender, tenemos que, o podemos compararla con la adolescencia. Las mujeres van por todo un periodo de transformación igual que un adolescente. Y es importante, cuando nos llegan las mujeres a la consulta y como expertos en salud mental, saber diferenciar entre la matresencia y la patología, porque los últimos años hemos hablado muchísimo sobre toda la patología, nos hemos vuelto muy expertos en prevenir o incluso detectar a tiempo la depresión perinatal, pero incluso hemos patologizado este proceso de ser madres. Entonces, aquí les quiero compartir cómo tenemos que distinguir y tenemos que ser muy buenos clínicos y adquirir a través de, espero se inscriban al diplomado, muy buenas herramientas para poder hacer estas diferencias. Entonces, más allá del posparto, en el modelo tradicional de la salud perinatal, hablábamos sobre este proceso de ser madres del paradigma biomédico clásico que reduce el puerperio o el posparto a una fase de riesgo patológico. Como les decía, empezamos hace unos años ya a hablar de cómo el posparto era un momento de crisis muy importante y de alto riesgo en la salud mental perinatal y en la salud mental de la mujer. Y entonces empezamos a abordar toda la patología, pero quedó de lado este maravilloso proceso que es el proceso más fisiológico, que es la matresencia. Se ignora la dimensión adaptativa en el modelo tradicional y la transformadora del proceso, y la identidad materna se trata como un estado estático, no como una construcción dinámica, ¿ok? A lo largo de la presentación y que espero que ustedes puedan quedarse con conceptos muy claves como este proceso, o sea, como la palabra proceso. Una mamá o una mujer no solamente es madre cuando acaba de parir o cuando se da la fecundación, hay toda una transformación que se lleva a través del tiempo. Entonces, en este modelo de la matresencia, el modelo propone que es un proceso de individualización análogo a la adolescencia, es igual, así como un ser humano acaba la infancia y entra en la pubertad y de ahí a la adolescencia y de ahí a la adultez, la mamá va a llevar un proceso de matresencia en el cual ella se convierte en madre. Hay cambios neurobiológicos profundos con valor adaptativo y están comprobados, y la ambivalencia materna como una respuesta normativa no patológica. Esto es muy importante. Vamos a hablar en la presentación sobre esta ambivalencia, porque muchas veces nos llegan las mamás con estos sentimientos ambivalentes sobre el bebé, sobre el vínculo, y entendemos a patologizarlos. Y quiero que quede muy, muy bien definido esta ambivalencia para poder entrar después de lleno a la patología y poderla saber diagnosticar muy bien. Una ventana de la plasticidad cerebral única en la vida adulta es la matresencia, y la ambivalencia es parte de la salud mental, no es su opuesto.
Cuando hablamos de las diferentes dimensiones de la transformación materna, de esta matresencia, vamos a hablar de la dimensión neurobiológica, de la dimensión psicológica y de la dimensión social y racional y la epigenética. Esta forma de dividirlo es muy interesante porque nos da chance de abordar todo de una forma muy integral. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico de la matresencia, hay una remodelación estructural y funcional del cerebro con cambios documentados en sustancia gris, en la conectividad funcional y el sistema neuroendocrino. Aquí, cuando hablamos y entendemos la matresencia, vemos la importancia de abordar a la madre desde un punto de vista de salud mental integral. Desde el lado de psicología, vamos a hablar sobre la reorganización de la identidad, la reestructuración de apegos y la emergencia de la mentalización parental y la gestión de la ambivalencia. Y desde el punto de vista social y relacional de la matresencia, hay un cambio en los roles, en los vínculos y sistemas de soporte, la regeneración de la identidad en relación con la pareja, la familia y el entorno laboral. Y la epigenética, que aquí es un tema muy importante, y en el diplomado también vamos a hablar sobre este binomio y lo que implica esta epigenética respecto a lo que nos conlleva que es la salud mental materna, que es la modificación en la expresión genética, tanto materna como del neonato, mediada por el vínculo y el cuidado materno. Entonces, el cerebro materno es una revolución estructural, ¿ok? El cerebro materno no se deteriora, se especializa. Este es el primer concepto del cual vamos a hablar y que quiero que quede muy claro. Durante el otro modelo, el modelo tradicional, hablábamos de pérdida. Cuando la mujer se convierte en madre, el cerebro pasa por este periodo de poda neurológica y entonces hay pérdida en materia gris, hay pérdida. Y nos quedamos mucho con ese concepto y de ahí nos daba pie a la alta vulnerabilidad de la patología mental. Sin embargo, ahora en el modelo de la matresencia no hablamos de pérdida, hablamos de especialización y eso es algo muy importante porque nos da a entender cómo hay una transformación, incluso un crecimiento de este cerebro que se vuelve mucho más especializado y por lo tanto mucho más eficiente. Esta afirmación sintetiza el hallazgo central de una década de neuroimagen perinatal. ¿Cómo lo descubrimos? A través de la neuroimagen que nos lo va a comprobar. Entonces, los cambios estructurales y la evidencia de neuroimagen. Hay muchos estudios que nos hablan sobre esta evidencia de esta especialización del cerebro. Hay hallazgos principales como la reducción del volumen de sustancia gris en regiones prefrontales mediales, en la parietal posterior y temporal. Hay cambios persistentes al menos 2 años posparto. Esto es muy importante. Cuando hablamos del modelo de la matresencia y cuando psicoeducamos a nuestros pacientes, es importante hablarles desde el embarazo hasta los siguientes 2 años posparto. Esto hace que estas mamás, cuando les explicas que estos procesos van a llevar ese tiempo, les baja mucho la ansiedad. Yo a mis pacientes les digo que la primera luz en el posparto es así en la parte como de sentirte más capaz, más tranquila en este proceso de la matresencia es a los 4 meses posparto, porque es cuando realmente el bebé deja de ser recién nacido y tú una mamá recién nacida, como tal. Sé que pediatría lo aborda desde a los 3 meses, ya deja de ser un recién nacido, la salud mental perinatal, los psiquiatras perinatales decimos que hasta el 4.º mes. ¿Por qué? Porque en verdad a partir de ahí empiezas a saber un poco más cómo se lleva la maternidad. La siguiente luz, o sea, de ver la luz al final del túnel, es al primer año de vida y la siguiente es a los 2 años, cuando realmente ya consolidas mucho más este rol, esta identidad. Entonces, en estos hallazgos de neuroimagen también vamos a ver cambios. La magnitud de la reducción predice la calidad del apego madre-hijo y estas regiones participan en cognición social, la mentalización, que es un concepto que abordamos desde la matresencia y la teoría de la mente. La interpretación funcional de todos estos hallazgos es la reducción de la sustancia gris, refleja podas sinápticas especializadas, no el deterioro, no la pérdida. Ese es un concepto antiguo. Es análogo neurobiológico al proceso de especialización del adolescente, o sea, no decimos que el adolescente pierde, sino el adolescente se transforma.
y hay mayor eficiencia en el procesamiento social y detección de señales del lactante. ¿Ok? Bárbara Müller y su equipo confirman estos hallazgos en una revisión translacional de estudios en humanos y roedores. Entonces, ¿cuáles son las regiones claves de la matresencia? La corteza prefrontal medial, donde vamos a hablar de la mentalización y se va a transformar bajo esta especialización, la mentalización y la cognición social. La corteza singular anterior, que va a hablar sobre la regulación emocional. El hipocampo, que nos va a hablar de cómo las mujeres se vuelven mucho más eficaces en el multitask, en la memoria y la regulación del estrés. La amígdala, que es la detección de amenazas y respuesta al llanto. La ínsula, la empatía y la intercepción. Y el estriado ventral, que es el sistema de recompensa y la motivación materna. Estas regiones confirman el cerebro materno funcional. Es un sistema altamente interconectado cuya remodelación optimiza la respuesta a las señales del neonato y la regulación emocional materna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este sistema cae en depresión o en ansiedad o en alguna situación patológica, esto no sucede y no se eficientiza y por lo tanto empezamos a caer en algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la negligencia emocional hacia el neonato. Entonces, después de esto, pasamos a la plasticidad funcional, o sea, toda esta nueva reorganización estructural del cerebro nos da paso a la plasticidad funcional y a la conectividad y la respuesta neuronal. Más allá de los cambios estructurales, la matresencia implica una profunda reorganización de la conectividad funcional cerebral, especialmente en los circuitos de motivación, de recompensa y de procesamiento social. Entonces, cuando hablamos de todos estos circuitos, ¿qué sucede? Va a haber un estímulo sensorial, que es el bebé, va a haber una respuesta de la madre, una respuesta emocional, y luego va a haber una modulación emocional y por lo tanto nos va a dar una respuesta adecuada, adaptativa a ese estímulo. Este proceso tiene que suceder de esta manera fisiológica para que podamos de ahí pasar al vínculo. Cuando cualquiera de los pasos de este proceso se ve afectado, por ejemplo, con la depresión o con la ansiedad, entonces no hay una respuesta adaptativa materna. Entonces, la dejé de presentar, ¿verdad? Mi pantalla de cualquier... ¿Cómo? Nada más tiene que regresar a la ventana donde tiene la presentación, doctora. Aquí está. Uh-huh. ¿Por qué no me deja? Perdón. Aquí está. Y aquí está aquí, aunque no me deja. ¿Quiere que lo presente yo? A ver, si quieres. Puedes dejar de compartir, doctora, y luego después volver a compartir y seleccionar la ventana. Perdón. Ventana, pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos, ¿ya? Perdón. Y es que le quería... Ok, ya no lo voy a... Y luego, pero déjenme cerrar esto. Ok. La parte neuroendocrinológica de la transformación a la maternidad. O sea, ya después de hablar de esta remodelación estructural, después de la parte adaptativa de la maternidad, vamos a hablar de una parte muy importante que es la neuroendocrinológica. Cuando hablamos del cerebro materno, no podemos dejar de lado que la neurona y la hormona son mejores amigas y van a ir de la mano, y si una vibra, hace vibrar a la otra, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta y tenemos que entender cuál es la parte neuroendocrinológica de este cerebro y cuáles son las principales hormonas que van a estar implicadas en esta transformación, ¿ok? La oxitocina, que todos sabemos que es un neuropéptido central en el vínculo madre-hijo. En el diplomado vamos a entrar mucho más a fondo sobre cómo se forma este vínculo y cuál es la implicación en todos los procesos de la oxitocina. Vamos a ver que promueve la oxitocina las conductas de cuidado, reduce la ansiedad
y potencia la sensibilidad a señales sociales del neonato. ¿Okay? La prolactina regula la lactancia y el modelo del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y su efecto ansiolítico contribuye a la estabilización emocional en el puerperio temprano. La prolactina es muy importante porque muchas veces me llegan las pacientes que han decidido dejar de lactar y que pasan por un periodo de adaptación emocional. Y si nosotros no estamos conscientes del rol de la prolactina en esta etapa, no vamos a entender qué está pasando y lo podemos patologizar. Toda mamá que decide dejar de lactar en cualquier momento de la matrescencia, sin que cumpla con criterios de depresión o ansiedad, va a pasar por una desadaptación emocional que va a durar desde 4 a 6 semanas. No quiere decir, no va a cumplir con criterios de depresión mayor, pero sí va a cumplir con esta adaptación emocional. Se va a sentir como con el ánimo bajo. Es porque empieza a disregularse la prolactina, cambia el estímulo y por lo tanto hay un cambio emocional. Los estrógenos y la progesterona. La caída brusca posparto desencadena cambios en la neurotransmisión serotoninérgica y dopaminérgica, con impacto directo en el estado de ánimo y la vulnerabilidad a la depresión perinatal. Por eso les decía que en esta etapa la hormona y la neurona van muy de la mano. Si no entendemos cuál es el rol de los estrógenos y la progesterona en estos procesos, y que además si no los tomamos en cuenta y solamente mandamos, por ejemplo, un fármaco, un psicofármaco y vemos que la mujer no entra otra vez en ritmo hormonal, tenemos que ampliar mucho más nuestra consulta, una consulta más integral, y acercarnos a los colegas como los endocrinos o como los ginecólogos. Y el cortisol, la modulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal durante el embarazo y el posparto tiene efectos duraderos en la regulación del estrés, tanto materno como neonatal. Y ahí después vamos a entrar a esta parte de epigenética, que cuando no se cumple esta regulación del cortisol de una forma adaptativa, entonces también tiene efectos muy importantes en el neonato. La plasticidad estructural del posparto, la evidencia longitudinal. Kim y su equipo realizó un estudio de neuroimagen longitudinal, y ¿qué descubrió? Que las imágenes de resonancia magnética obtenidas a las 2 o 4 semanas y a los 3 o 4 meses posparto, que revelan un aumento de volumen de sustancia gris en regiones de recompensa. Esto es muy importante porque cuando padeces depresión perinatal o ansiedad, el circuito de la recompensa es el principal afectado. El estriado, la amígdala y la sustancia negra. Las madres que describen al bebé de forma más positiva mostraban mayor aumento volumétrico y la correlación directa entre cambios estructurales y la motivación materna. Si la mamá está motivada, está vinculado, va a haber muchísimo más cambios adaptativos, más cambios que van a producir una mayor adaptación. Los cambios neuroplásticos del posparto no son uniformes ni pasivos, están activamente modulados por la calidad de la experiencia materna. Entonces, muchas veces esto nos va a llevar a que tenemos que individualizarnos y cada proceso de cada madre, y cuando la entrevistamos tenemos que tener mucha como fineza clínica para poder individualizar esta experiencia y escuchar mucho cómo se siente la madre ante esta experiencia, cuáles eran sus expectativas al respecto, ¿ok? Y el vínculo temprano con el neonato. Esto posiciona las intervenciones psicológicas y relacionales como moduladores directos de la neurobiología materna. Y la matrescencia como ventana de la plasticidad. La matrescencia es una ventana de plasticidad, no solo de vulnerabilidad. Esta distinción es clínicamente esencial para reencuadrar el periodo perinatal desde una perspectiva de salud. Y los mecanismos de plasticidad materna. En Klein y Barham, en el 2019, proponen que el cerebro materno exhibe una plasticidad de experiencia dependiente de primer orden. ¿Okay? Esto es sumamente importante porque también se habla de cómo la parte social impide a la madre también llevar a cabo una
experiencia al 100% cuando hay una exigencia del sistema en que las mamás tienen que regresar a trabajar demasiado pronto. ¿Ok? Y comparable en magnitud al observar durante los periodos críticos del desarrollo temprano. Entonces, la neuroplasticidad sináptica es la remodelación de sinapsis en circuitos límbicos y prefrontales, optimizando la detección y respuesta a señales del neonato. La neurogénesis hipocampal es la evidencia en modelos animales de aumento de neurogénesis en el giro dentado durante el embarazo y la lactancia, con implicaciones en la memoria y la regulación del estrés. Y la remodelación de circuitos de recompensa, el sistema dopaminérgico mesolímbico se reorganiza para hacer del circuito del neonato una fuente primaria de recompensa y motivación. Y la sensibilización a señales sociales, incremento en la sensibilidad de expresiones faciales, vocalización y señales del apego del lactante, mediadas por oxitocina y cambios en la amígdala. Esto es muy interesante porque las mujeres, cuando se convierten en madres, sí se vuelven muchísimo más sensibles al cambio de las expresiones. Y por eso, cuando estas mujeres que deciden ser madres y se convierten en madres, a lo largo de la vida son personas que pueden de pronto decir, no, claramente se enojó, ¿no viste cómo le cambió la cara? O sea, todas estas microexpresiones son personas, se vuelven personas mucho más sensibles a través de esta experiencia de la matresencia. Y el sistema de recompensa y motivación materna. Este sistema es uno de los puntos cardinales de la matresencia y del proceso de la salud mental perinatal, porque cuando se altera y se altera a través de la depresión o la ansiedad, entonces el proceso de la matresencia no se da de una forma fisiológica. Y este sistema, como lo explico de pronto a las pacientes, es como volverte adicta al bebé. Lo amas y lo odias al mismo tiempo. Y ahí vamos a entrar a la ambivalencia. ¿Por qué? Porque de pronto llegan las pacientes y nos expresan que quieren ya regresar al gimnasio, regresar a trabajar y tener ya su espacio y quieren volver a las que eran antes. Sin embargo, también cuando empiezan a tener estos espacios, extrañan terriblemente al bebé y entonces se ponen ansiosas de que no están y entonces entra la culpa y es esta ambivalencia constante que es parte del proceso de adaptación. Entonces, Sterman y su equipo, a través de neuroimagen funcional, descubren la exposición a fotos del propio bebé activa el estriado ventral y el área tegmental ventral, y la respuesta diferencial frente a rostros del bebé propio y ajenos. El apego seguro se asocia con mayor activación del circuito de recompensa y las madres con apego inseguro muestran patrones de activación alterados. ¿Cuáles serían las implicaciones? El sistema de recompensa explica la motivación materna intensa y focalizada. Su disfunción podría contribuir a síntomas de desapego o de anedonia parental, ¿okay? Que este es un tema muy importante, y es una diana terapéutica en la depresión perinatal con síntomas de desvinculación. ¿Qué va a pasar si esta mujer en su proceso de matresencia empieza un proceso patológico y no lleva a cabo una matresencia fisiológica de forma adecuada? Va a haber una gran implicación en los síntomas de desvinculación y por lo tanto de negligencia emocional ante el neonato. La lactancia potencia la activación del circuito vía oxitocina y por lo tanto hace que la adaptación sea muchísimo más fácil. Por eso también promovemos tanto la lactancia en salud mental perinatal. Entonces, la epigenética del cuidado materno. Los trabajos seminales de Michael Maney sobre el modelo del cuidado materno en roedores han transformado la comprensión de cómo el comportamiento materno modula la expresión genética del descendiente, con consecuencias duraderas en la regulación del estrés y la salud mental. Entonces, la programación epigenética del modelo animal a la clínica. ¿Qué va a pasar en esta epigenética? Hay un cuidado materno de alta calidad, ¿okay? ¿Qué es el cuidado materno? Es la lactancia, el contacto físico, la respuesta sensible al neonato. Esto va a ser una modificación epigenética en la metilación del promotor del receptor de glucocorticoides en el hipocampo neonatal. O sea, hay un efecto que se ha comprobado que sucede a través de tener un cuidado materno de alta calidad.
y la regulación de nuestra eje hipotálamo-hipófisis adrenal y una mayor expresión de los receptores de glucocorticoides, hay una mayor retroalimentación negativa y una menor reactividad al estrés. Mientras más adaptada esté mamá, mientras más fisiológica sea la matrescencia y este proceso, una respuesta mucho más efectiva a las demandas emocionales del bebé. La salud mental a largo plazo, hay una menor vulnerabilidad a trastornos de ansiedad y depresión en la descendencia en la etapa adulta del neonato. Entonces, estas modificaciones epigenéticas son reversibles y con intervenciones ambientales, lo que abre una ventana terapéutica de enorme relevancia clínica. ¿Qué pasa? Si una mamá padece depresión o ansiedad y se atiende, esto puede puede reestructurarse y desarrollarse y hacer que este bebé pueda tener una mayor metilación después y por lo tanto adaptarse. ¿Ok? Y la mentalización parental y función reflexiva. Slate y su equipo hablan de un nuevo concepto muy interesante que es la función reflexiva parental, que es la capacidad de la madre para representar la vida mental del bebé como separada de la propia y es un predictor robusto de la calidad del apego y el desarrollo socioemocional infantil. Si no tenemos una matrescencia, no hay una función reflexiva parental. ¿Ok? Y la matrescencia da como consecuencia la función reflexiva parental. Entonces, la alta función reflexiva parental, ¿qué hace? Un apego seguro en el hijo, la baja, el riesgo de transmisión intergeneracional del trauma. ¿Ok? Las bases neurobiológicas de la mentalización, la corteza prefrontal medial y unión temporoparietal son las regiones claves, precisamente las áreas remodeladas durante la matrescencia. La función reflexiva parental es modificable mediante psicoterapia focalizada en el vínculo y hay diferentes programas que se focalizan en el vínculo que promueven esta función reflexiva parental. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la psicopatología perinatal? ¿Qué hay de esta vulnerabilidad y de cada contexto de cada mujer? No todo síntoma en el puerperio es patología, pero todo síntoma merece contexto. Esto es muy importante. Esta es la fineza clínica que queremos que sea uno de los objetivos que todos ustedes obtengan al tomar el diplomado. Esta distinción orienta la evaluación clínica en el periodo perinatal. Entonces, la depresión perinatal, la epidemiología y el diagnóstico. Sabemos que la prevalencia de depresión postparto es del 10 al 15% en países de una alta capacidad económica y llega hasta el 25 al 30% en países de baja capacidad económica. Periodos de mayor riesgo, las primeras 12 semanas postparto. Infradiagnosticada, el infradiagnóstico persiste, menos del 50% de los casos son identificados en atención primaria y hay criterios diagnósticos, más de 5 criterios del DSM-5 durante más o igual a 2 semanas con inicio en el puerperio. ¿Okay? Hay diagnósticos diferenciales como los baby blues, la depresión postparto, la psicosis puerperal y los trastornos adaptativos. Y el espectro de presentaciones perinatales, los baby blues, son bastante comunes, son transitorios. ¿Qué es lo importante de los baby blues para que los podamos distinguir como clínicos en salud mental perinatal? Que los baby blues son transitorios y son dependientes del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Si una mamá está teniendo un mal día y de pronto llega su red de apoyo, llámese sus amigas, llámese su familia, llámese el papá, y la empieza a distraer, a animar, a poder apapachar como tal, ese mal día, esa emoción negativa va pasando, ¿ok? La depresión perinatal, al contrario, se queda y persiste y es constante durante más de 2 semanas, y es del 10 al 15%. Hay criterios mayores y hay una necesidad de un tratamiento. El trastorno de ansiedad perinatal es frecuente, es muy infradiagnosticado, el doctor David nos habló al respecto,
Y los trastornos de estrés postraumático, estos son muy importantes y los vamos a abordar muy a detalle en el Diplomado de Salud Mental Perinatal, donde vamos a hablar sobre las implicaciones del parto traumático y la historia previa al trauma y qué efectos tienen en el binomio. Y la psicosis puerperal, que lo bueno es que no es tan común, es bastante poco común, pero es muy importante diagnosticarla y saberla diagnosticar y saberla tratar. La correcta clasificación sindromática es el primer paso para una intervención apropiada. El espectro es amplio y las presentaciones pueden supraponerse, lo que exige una evaluación clínica exhaustiva. Y los factores de riesgo y protectores, los factores de riesgo es la historia, personalidad de depresión o ansiedad, bajo apoyo social percibido, la violencia de pareja íntima, las dificultades en la lactancia o el parto traumático y estresores socioeconómicos y precariedad laboral. Hay muchos más, estos son de los principales. Los factores protectores, la red de apoyo social sólida y activa, la pareja emocionalmente disponible y corresponsable, acceso a atención sanitaria perinatal especializada, la psicoterapia preventiva en el embarazo, todo lo que nos ayude a psicoeducar a nuestra población va a ayudar a prevenir o a ser protector de la patología perinatal. La lactancia exitosa, cuando es deseada, y el vínculo temprano seguro. La identificación proactiva de factores de riesgos desde el primer trimestre permite implementar intervenciones preventivas antes de la aparición de sintomatología clínica. Esto es muy importante. Desgraciadamente, no nos llegan las pacientes a la consulta hasta que ya están con una patología activa. A veces, y parte de abrir estos foros y estos diplomados, es que todos nos podamos psicoeducar para poder detectar y mandar a la paciente a tiempo, incluso poder prevenir estas patologías. Y bueno, la neurobiología de la depresión perinatal. La depresión perinatal no es una simple reacción psicológica, tiene sustratos neurobiológicos específicos que la diferencian de la depresión mayor en otros periodos vitales, ¿ok? Y hablaremos mucho más a detalle en el diplomado. Y los mecanismos neurobiológicos de la depresión perinatal, la disfunción serotoninérgica, que es la caída brusca de los estrógenos en el posparto, altera la sensibilidad de los receptores 5-HT, y contribuyendo a síntomas depresivos y de ansiedad. La alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es la hiperactivación sostenida del eje con elevación crónica del cortisol y impactos en hipocampo y amígdala. La neuroinflamación, la activación de la microglía y la elevación de marcadores inflamatorios correlacionan con severidad de la depresión perinatal en estudios recientes, y la alteración de circuitos de recompensa, como la reducción de activación del estriado ventral ante señales del bebé, contribuyendo a anedonia parental y síntomas de desapego. Entonces, la disfunción prefrontal es la hipoactividad prefrontal medial con impacto en la regulación emocional, en la mentalización y la toma de decisiones parentales. Entonces, la ambivalencia materna es la normalidad y la patología. Habiendo abordado un poco la patología para poder distinguir y entrar de lleno en este tema que es muy importante, que es la ambivalencia dentro de esta matresencia, es la ambivalencia como experiencia normativa. La ambivalencia hacia la maternidad y el neonato es una experiencia universal. O sea, no puedo decir todas las mamás, pero casi me atrevería a decir todas las mamás la experimentan, que la literatura clínica ha patologizado erróneamente. Sentimientos simultáneos de amor intenso y agotamiento, sobrecarga o pérdida de identidad son respuestas adaptativas esperables ante una transformación vital de tal magnitud. Cuando la ambivalencia se convierte en señales clínicas, ¿qué son? Cuando ya es un foco rojo, cuando ya entonces tenemos que sospechar dentro de esta matresencia, dentro de este proceso, algo patológico, es cuando esta ambivalencia se convierte en pensamientos intrusivos, egodistónicos de daño al bebé, con una angustia marcada y son sostenidos. El rechazo persistente o indiferencia afectiva hacia el neonato,
la ambivalencia que genera disfunción significativa en el cuidado, la presencia de ideación suicida o infanticida activa. Entonces, la distinción entre ambivalencia normal y patológica requiere de una evaluación contextualizada. Esto es muy importante. Y la evaluación clínica en el periodo perinatal. Una evaluación clínica rigurosa en el periodo perinatal debe integrar instrumentos validados con una entrevista clínica profunda que contemple el contexto biográfico, relacional y sociocultural de la mujer. Y hay diferentes herramientas como la escala de Edimburgo, el Perinatal Anxiety Screening Scale, el Postpartum Bonding Questionnaire y la entrevista clínica estructurada. Y las intervenciones terapéuticas basadas en evidencia, primero es la prevención desde la psicoeducación, después es la intervención psicológica, la intervención mucho más especializada del vínculo, el tratamiento farmacológico y la hospitalización si es necesario. Y dentro de la farmacoterapia en el periodo perinatal, las medidas generales son la decisión farmacológica debe ponderarse siempre el riesgo de la medicación contra el riesgo de depresión no tratada. Siempre va a ser una decisión informada y va a ser de ambos lados. Vamos a informar a la paciente y al final vamos a hacer todas nuestras recomendaciones, pero ella va a decidir. Y la depresión materna no tratada tiene efectos documentados en neurodesarrollo infantil. Los ISRS son la primera línea. Hay un paso mínimo en la leche materna. Entraremos en muchísimo más detalles en el diplomado. Y vamos, las consideraciones especiales, iniciar con dosis mínimas efectivas y titular lentamente. Vamos a irlo viendo más especializado en su momento en el diplomado, pero esto es muy importante porque este cerebro que acabamos de ver que está en todo un proceso único del momento de vida, no va a reaccionar a los antidepresivos de una forma como nosotros esperamos en otro paciente que no está pasando por un proceso de matresencia. Entonces, sí tenemos que iniciar con las dosis mínimas e irlas titulando, porque muchísimas pacientes presentan efectos secundarios mucho más intensos a las dosis mínimas, y si nosotros aplicamos y entonces después le subes a las dosis, después no lo hacemos muy individualizado, podemos causarle varios efectos secundarios a la mamá, que además eso va a hacer que abandone el tratamiento. Informar a la paciente sobre el periodo de latencia terapéutica, combinar siempre con psicoterapia o cuando sea posible, y la brexanolona, que es el nuevo antidepresivo aprobado por la FDA. Es muy interesante cómo este nuevo fármaco va a revolucionar o está revolucionando el tratamiento de la depresión postparto. Sin embargo, su disponibilidad es limitada todavía. Y bueno, como conclusiones, es muy importante que ustedes se queden con la idea del cerebro materno, no se deteriora, se especializa. La ambivalencia es parte de la salud mental y la matresencia es una ventana de la plasticidad y todo síntoma merece contexto. Estas son las bibliografías y pues muchas gracias. Listo, ya aprendí el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Por ahí está recibiendo muchos aplausos y corazoncitos virtuales, lo que significa que pues estuvo muy buena la presentación. La verdad es que creo que, bueno, yo lo digo desde el aspecto de como hombre, nunca pensamos en que haya tantos cambios, ¿no? A nivel estructural en el cerebro. Y como usted dice, es algo universal que seguramente necesitamos tener más cuidados en todos esos cambios, ¿no? Porque a veces pues no sabemos cómo trabajarlos. Y creo que a veces también todos los especialistas que están en el área, que justamente es uno de los objetivos de este diplomado, que todos los especialistas que se vinculan con el área puedan comprender un poco de los procesos que ocurren, ¿no? Para que cada uno aporte de manera integral en el tratamiento con la paciente o el bebé. Entonces, vamos a dejar por acá el espacio para dudas. Si tienen preguntas, ya saben que las pueden ir dejando acá. Mientras, voy a robarle tantito la pantalla, doctora. Y vamos a pasar para acá. Un segundo. Porque, bueno, el día de hoy también tenemos una dinámica con todos ustedes para ver
pues, qué también estuvo la comprensión, ¿no? Del tema que se expuso el día de hoy. Y bueno, lo que queremos es justamente pues que puedan evaluar toda esta información que se comparte en estos foros, que al final pues como mencionábamos, no podemos profundizar porque son cortas estas presentaciones, pero en general nos gusta pues poder darles un poco de énfasis, ¿no? En lo que estamos trabajando. Por acá, no sé si puedan ver mi pantalla ya. ¿Sí se ve? No, todavía no. Ah, muy bien, déjenme entonces compartir acá. Bueno, lo que quiero mencionarles un poco es acerca de que justamente en este diplomado que se compone de 8 módulos, ustedes van a poder ir desde la comprensión neurobiológica hasta distintas fases, ¿no? Del tratamiento y de la parte psicológica, evaluaciones y demás, que es súper importante. Entonces, tiene por ahí apertura para varias áreas. Y bueno, recordarles que en esta semana que celebramos el día lunes, el Día de la Salud, pues tenemos la Semana de la Salud en NeuroRehab, donde podrán acceder a un 15% de descuento si realizan su pago a meses o un 25% en pagos de contado. Y recordarles únicamente que pues este diplomado es el único en toda Latinoamérica que tiene el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por ende, pues, la importancia, ¿no? De que es uno de los programas con una acreditación oficial. Entonces, por acá, doctora, empiezan a poner ya algunas dudas. Nos escribe Nadia Franco. Dice, ¿los hijos de madres con DPP podrían requerir evaluaciones? ¿Desde qué edad? Ok, sí podrían llegar a requerir evaluaciones dependiendo cuánto persiste esta negligencia emocional de las mamás hacia los bebés. O sea, si esta mamá con depresión perinatal no se trata y se cronifica, sí, ahí va a empezar a haber toda una patología del vínculo y del apego, y estos niños van a poder desarrollar mucho más ansiedad o van a ser mucho más vulnerables a desarrollar depresión, ansiedad o alguna otra patología. Por todo este estado de epigenética que hablamos, y también pues el estado relacional con mamá, que es la primera visión al mundo. Entonces, si mamá no puede conectar consigo misma, que es lo que realmente todos nuestros síntomas de depresión y ansiedad, al final, el punto clave que causan es una desconexión con uno mismo. O sea, cuando uno está deprimido o ansioso no puede conectar con uno mismo y por lo tanto no puede conectar con otro ser humano. Entonces, ¿a qué edad? Pues va a depender de en qué momento el niño llega a desarrollar los síntomas. A ver, ojo, también el niño, si tiene toda una red de apoyo y hay un contexto que se complementa a mamá, entonces puede que no se patologice o no desarrolle ninguna patología. O sea, recordemos que la patología mental siempre va a ser multifactorial, porque si fuera un único factor, ya tendríamos demasiados pacientes. Muchas gracias. Esperemos que eso responda a la pregunta de Nadia. Por acá tenemos otra pregunta de Jara Judaya. Dice, ¿la palabra matresencia ya está en el diccionario o en el DMS-5, libros clínicos? No sé si está en el diccionario como tal, yo esperaría que sí, es un término que sí se conoce como tal, pero no está en el DSM-5, o sea, salió el concepto mucho después de que se publicó el DSM-5 y se empezó a utilizar mucho más, y como el DSM-5 además nos habla sobre la patología, y la matresencia no es una patología, entonces no está como proceso fisiológico en el DSM-5, sí lo encuentras en toda la bibliografía como tal de artículos científicos con bases fuertes sobre toda la investigación de salud mental perinatal. Muy bien. Por acá no hay otra pregunta, estamos dejando un espacio por si quieren agregar más. Yo tengo una pregunta, doctora, no sé si sea el área que usted tenga, pero ¿existe como alguna explicación evolutiva sobre estos cambios que el cerebro presenta para, digamos, preparar a la madre a tener cuidado de un pequeño individuo? O sea, ¿tendrá como algún justo toda esta poda neuronal que existe y demás, ¿tendrá alguna explicación evolutiva
¿Hay alguna otra especie que también tenga este tipo de cambios estructurales en el cerebro? Sí, o sea, los artículos que comparan, por ejemplo, los ratones y de donde se extrapola ciertas teorías del vínculo y del cuidado materno en ratones, se verifica que los mamíferos sí producen todos estos, o más bien, o sea, llevan a cabo la matrescencia. Claro, sabiendo que un ratón no va a transformar el lóbulo frontal como lo transforma el ser humano como tal, pero sí pasa, o sea, sí es un tema, por lo menos de los mamíferos, que lo sabemos que sí sucede como tal. O sea, que hay una transformación a la maternidad y al cuidado de la cría en los cerebros de los mamíferos que comprueban que este proceso no solamente pasa en la especie humana, y que, o sea, todo el objetivo de convertirte es afirmar este circuito de la recompensa para producir algo que a mí se me hace padrísimo y que las personas que tienen y que deciden ser mamás lo pueden experimentar, que es en verdad conectar de una forma como si fuera extraterrestre con el otro ser humano, porque en verdad aprendes a leer las necesidades emocionales de otro ser humano. O sea, es tan cañón que una mujer nunca deja de ser madre y que cuando tu hijo tiene 40 y le hablas como mamá y le estás hablando por teléfono y de pronto te cuenta algo y le dices, bueno, pero ahora sí, dime en verdad qué te está pasando. O sea, puedes notar esa diferencia y dices como hijo, ¿y cómo sabe? O sea, si no me está viendo, si solo me está escuchando, si ya le dije que todo bien, y esa intuición materna, o sea, la matrescencia al final lo que crea y lo que quiere es que la mujer pueda intuir las necesidades emocionales. Todos estos circuitos, todas estas podas, todo lo que hablé, al final se reduce en que la mamá cree esta intuición. Y es una intuición que también llevan otros modelos animales, mamíferos, tienen la intuición, ¿ok? No tan desarrollada como el ser humano, pero al final lo que desarrolla la matrescencia es la intuición y nunca se va y siempre la tienes. Wow, súper interesante cómo el cuerpo humano nos prepara para todo, ¿no? Y digo, en este caso de la maternidad es súper interesante, pues estos cambios. Vamos a pasar a una pregunta más de Alberto que nos dice, hola, ¿existe alguna relación entre patología mental y riesgo de enfermedad hipertensiva durante el embarazo? Ay, no te escuché, perdón. Dice que si existe alguna Espérame, algo se relación. desconectó. Te escucho, espérame. ¿Ahí me escuchas? Nosotros sí la escuchamos, sí, sí, sí. Perdón, ya te escuché, como que se intervino, algo se conectó a mis audífonos. ¿Qué me decías? Le repito la pregunta de Alberto. Dice, hola, ¿existe alguna relación entre patología mental y el riesgo de enfermedad hipertensiva durante el embarazo? Ok, ¿qué pasa? Es una pregunta muy interesante, Alberto, y muy importante. Cuando nosotros hablamos de la prevención de salud mental o el tratamiento de salud mental perinatal y la patología, ya sea cardiovascular o de hipertensión en el embarazo, nos enfocamos en cómo una madre deprimida no va a llevar a cabo el cuidado perinatal que es necesario para tener un embarazo sano. Cuando una persona está deprimida, fuera de la maternidad, lo que sucede es que no se cuida a sí mismo, se empieza a abandonar, empieza a perder el autocuidado. Entonces, una madre deprimida en el embarazo no va a atender a sus consultas de forma periódica y por lo tanto va a causar una patología, o sea, puede desarrollar hipertensión por un nivel, o sea, por falta del cuidado perinatal. O sea, ya sea que no lleve una dieta adecuada, ya sea que no se hidrate adecuadamente o no esté descansando lo que tiene que descansar como tal. Sin embargo, la hipertensión en el embarazo también es multifactorial, hay diferentes factores, aunque principalmente la placenta, pero el nivel de estrés de la madre es uno de los principales factores. Entonces, si la mamá no está tampoco adaptándose al estrés, y está pasando por un estrés mental muy fuerte, ya sea depresión, ansiedad o cualquier otra patología, entonces sí puede ser un factor que contribuye al desarrollo de hipertensión perinatal desde la falta de cuidado,
¿ok? O atención perinatal y desde el nivel de estrés que maneja la mamá. Muy bien, esperemos que eso haya respondido a la pregunta de Alberto. Muchas gracias. Por acá Cintia Lambarena menciona que si el enfoque del diplomado va hacia la diada o solo hacia la madre. El doctor David Muñoz respondió por acá que hacia la diada triada. Habrá expertos en apego, vínculo, desarrollo emocional del bebé, familia, pareja, etcétera. Recordar que el doctor David también es parte de los tutores de este diplomado, que por ahí también está la doctora Laura Jiménez conectada. Hay otros especialistas que nos están acompañando acá, que van a participar también como tutores. Y doctora, digo, si usted quiere agregar algo sobre este enfoque que tiene el diplomado, adelante, por favor. Pues solamente que sí, afirmar lo que dijo David, el diplomado va muy enfocado a la diada, a entender más que nada también cómo esta patología mental y en la mujer va a tener un efecto directo en el neonato y en el vínculo como tal. Muy bien, y pues nada más recordarles lo que les estábamos mostrando, que bueno, si tienen interés, déjenos saber acá en los comentarios para que les podamos hacer llegar la información de este diplomado que estará empezando el próximo 1 de mayo. Vamos a pasar entonces a esta dinámica, doctora. Fátima, si gustas, puedes empezar a compartir tu pantalla. Es una dinámica únicamente como para que puedan evaluar la comprensión que tuvieron del tema de matresencia. Y bueno, les pedimos que puedan escanear este código. Si no, por acá se los pondremos en el chat para que puedan entrar y puedan responder. Vamos a darles unos minutitos. Y por lo mientras acá también, que si podríamos compartir la bibliografía. Claro, recuerden que todos los webinars que estamos realizando de este y de nuestros otros diplomados los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como NeuroRehab en todas las redes sociales y ahí podrán acceder a todos estos webinars. Y bueno, está la diapositiva también de la bibliografía. Si podemos, se las hacemos llegar también de manera escrita. Pero bueno, todo queda grabado, todo queda disponible para ustedes y de igual forma en el diplomado todas las clases van a ser grabadas y almacenadas dentro de nuestra plataforma para que ustedes en los momentos que tengan puedan revisar el material. Vamos a ver entonces por acá, llevamos a 9, los invitamos a que la mayoría puedan jugar a este pequeño ejercicio que tenemos. Vamos a ver. Los esperamos entonces tantito. No sé si puedan poner por acá. Ya estoy de regreso, disculpen ustedes. Pues si les parece vamos a iniciar. Por acá pidieron el chat, en el chat pidieron el link para que se pueda unir más gente y podamos jugar todos. Ya me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que vamos a iniciar entonces. Los demás podrán irse uniendo. Si gustas, la primera pregunta. Y acá la dinámica es, doctora, si quiere, yo voy leyendo las preguntas, las posibles respuestas, y usted nos puede dar una breve explicación de la respuesta que es correcta. Vamos con la primera. Afirmaciones, describe mejor la matresencia. Es un trastorno adaptativo exclusivo del puerperio inmediato. Es una transición biopsicosocial normativa con reorganización cerebral, psíquica y relacional. ¿Es un sinónimo de depresión perinatal subclínica o es un fenómeno exclusivamente hormonal sin correlato neurobiológico?
Vamos a dar unos 10 segunditos que terminen de responder las otras 9 personas que están ahí tomando su decisión. Juanito. Y si quieres vamos a darle Fa. Y pues la respuesta correcta es la B, doctora. Bueno, creo que no la tengo que explicar mucho. Fue parte de la presentación el que es una transición biopsicosocial normativa y no patológica y que se diferencia desde ahí de la depresión perinatal. Muy bien, pues muy bien para todos los que contestaron correctamente. Vamos con la segunda que dice, desde el modelo experto de matresencia, la ambivalencia materna debe un dato específico de trastorno depresivo mayor, un marcador de psicosis puerperal, un componente estructural y frecuente de la reorganización psíquica materna y un signo un signo de rechazo patológico hacia el bebé. Ahí les damos unos segunditos para que puedan responder. Y creo que son los mismos que votaron hace ratito, entonces vamos a darle a la respuesta. Y la respuesta correcta es la doctora. Sí, y bueno, justo que hablamos que es muy importante contextualizar esta ambivalencia para no patologizarla como tal. Muy bien, vamos a la tercera pregunta de 4, ya casi terminamos. ¿Cuál es la diferencia más importante entre matresencia y depresión perinatal? Muy buena la pregunta. La matresencia siempre requiere tratamiento farmacológico, mientras que la depresión perinatal no. La matresencia es una transición normativa del desarrollo materno, mientras que la depresión perinatal es un trastorno clínico con deterioro funcional significativo. La matresencia ocurre solo durante el embarazo, mientras que la depresión perinatal ocurre solo después del parto. Y finalmente no existe diferencia clínica relevante entre ambas. Entonces vamos a darles un tiempito. Venga, venga. Y vamos a ver cuál es la respuesta entonces. Mire, muy bien los dos. Bueno, entonces creo que con esta pregunta queda muy clara en que todos respondieron muy bien cuál es la principal o la diferencia más importante, que la matresencia no es patológica, ¿ok? Es un proceso fisiológico de las mujeres. Bueno, doctora, ahora yo voy a leer la última pregunta. En un momento que no la alcanzo a ver. ¿Cuál de las siguientes características orienta más a la depresión postparto que a... Es que ahí se corta la pregunta, una disculpa. Que a la matresencia, yo creo. Perfecto. Que es la ambivalencia materna transitoria, reajuste identitario y mayor sensibilidad emocional sin deterioro funcional importante, o la reorganización subjetiva del rol materno con necesidad de adaptación psíquica y relacional, ánimo persistente, deprimido o anedonia, culpa intensa, alteraciones del sueño no explicables solo por el cuidado del bebé y deterioro funcional clínicamente. Espérame. Es que ahí ya no se ve en qué sigue después de clínicamente, o cuestionamientos sobre la identidad materna y fluctuaciones emocionales dentro de una transición normativa. Pues veamos cuál es la respuesta correcta, que es justo la C. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito más de esa respuesta, por favor, doctora? Sí,
Pues, ¿cuáles de las siguientes características orientan más a la depresión? Como vimos brevemente, para poder distinguir la psicopatología de la parte fisiológica, es que la depresión es un estado persistente que hace disfuncionar a la mujer en su totalidad, ¿ok? Y que tiene que cumplir con ciertos criterios clínicos ya descritos en el DSM-5 para que podamos realmente identificarla y diagnosticarla. Muy bien, una disculpa que mi internet está fallando mucho. Espero que me puedan oír. Y pues nada más para cerrar, doctora, agradecerle por el tiempo y por el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. A todos dejarles el mensaje de que, bueno, estamos disponibles para cualquier duda que tengan al respecto del tema de hoy o de las inscripciones al diplomado. Doctora, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. ¿Algunas palabras para poderse despedir, doctora? No, pues muchísimas gracias a todos por escuchar la presentación. Espero que haya sido de gran ayuda para poder entender un poco más lo que conlleva la salud mental perinatal y que se animen a vivir y a presentarse en el primer diplomado de salud mental en México avalado por la UNAM. Ahí los esperamos con un gran foro de profesores expertos en el tema. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alan y Fátima por toda la compañía y el proceso del webinar. Pues muchas gracias, doctora. Un placer estar con usted y nos vemos entonces en el próximo webinar de la siguiente semana. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias.